pasado está ahí, no susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Ya se ven los tigres en la lluvia. Contra el olvido, historias de resistencia. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Maritina Cubiló, socióloga, integrante del movimiento rural católico en La Rioja, allá al comienzo de los años 70. Hola Maritina. Hola. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Maritina andamos? Cubiló. Mucho gusto. Un ¿Cómo gusto andamos? recibirte en este ciclo. Muchas Muy gracias. bien. Gracias por la invitación. Cada historia es Sí, importante. sí, Lo que refleja. intentamos rescatar en este ciclo es que cada pequeña historia forma parte de una gran historia y me parece que es el modo de volver a contar ciertas cosas que pareciera que por ahí nos olvidamos o no queremos recordarla demasiado. Así es. Y pensaba, Maritina, que sos de ese flujo migratorio que llegó a La Rioja, Sí. atraída también por un tiempo en donde mucha gente vino a este lugar, porque acá pasaban cosas que en otros lugares no pasaban. Así De es. eso va a ser nuestra charla hoy y Ajá. mucho más. Bueno. Pero antes quiero que veamos algo que nos ha preparado, ¿te bueno, parece? perfecto. ¿Cómo Bueno, no? gracias. Bueno. Comenzamos el año nuevo como mensajeros de vida, de esperanza y de paz, no como vaticinadores de calamidades. Esta es como la gran tónica del año 1976 para toda nuestra diócesis y para toda La Rioja y todo hombre de corazón recto. Ha sido el tema las armas de la paz que iluminan y orientan todo el año 1976, no solamente para nosotros, riojanos, sino para el mundo entero. Estas armas de la paz de que nos habla el Papa no son armas que matan y exterminan a la humanidad, que matan y exterminan a los hombres. Son armas morales con que debemos estar revestidos para que la paz pueda ser una realidad. La paz, amigos, es tarea, es búsqueda común, es diálogo. La paz es el fruto de un orden social, político, económico y jurídico según la escala de valores del Evangelio, no según la escala de valores que fabricamos los hombres con nuestro propio egoísmo. ¿Ustedes creen que esto es un sueño, una utopía o una ilusión? La respuesta la tendremos que ir dándola todos a lo largo del año. Esto fue el 1 de enero de 1976. Yo estaba ahí en el atrio. Ah, sí. Sí. Cuando A pocos meses. Claro, Sí. a pocos meses del golpe Sí. y a pocos meses de su muerte. Sí. ¿Qué momento y qué época? Tremenda. Tremenda. Ese año fue un año muy nefasto para la Argentina en todo sentido, pero en económico, político y social definitivamente, ¿no? Ahí, si me permitís un poquito contar, el 24 de marzo, que fue el 76, yo entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana, trabajaba en desarrollo social, entonces era promoción de la comunidad. Y yo vivía en la calle España, allá en el barrio Evita. Y venía caminando, siempre andaba caminando, y decía, qué vacía que está la ciudad, qué pasa, digamos, ¿no? Y ya está oscureciendo, lloviznaba, y de pronto escuché al pasar por una casa una radio y la marcha militar. Entonces, bueno, sabía que lo que se pronosticaba se había cumplido, ¿no? Además, escuchar una marcha en esos tiempos se escuchaba bastante frecuentemente. Sí, bastante. Las marchas que anunciaban el comunicado número 1, ¿no? Claro, claro. Sí, hacía pocos años había habido otro golpe, había habido elecciones y ya a los 3 años de las elecciones otra vez. Así que volví a mi casa. Yo entonces tenía un hijito de 5 meses, Ernesto, y estaba embarazada. Volví a mi casa, al rato fue alguien de la fábrica donde trabajaba mi marido y para decirme que a él lo habían llevado preso, ya.
¿no? Ya habían empezado las detenciones. Ese mismo 24. Ese mismo 24 de la mañana lo llevaron preso a él de la fábrica. Él era miembro de la comisión del sindicato de mineros argentinos. Bueno, y a la tarde vienen unos amigos que no veía hace mucho tiempo, también era un hijito de la misma edad que el mío, bebé, Luisa y su marido, y al rato de que estaban ellos, entra el ejército en mi casa. Como si nada. Entra el ejército como si nada, revuelven todo, tiran todo, y nosotros, bueno, y me dice, señor, va a tener que acompañarnos, hay una denuncia contra usted. Yo no, mi marido no estaba preso y no tenía con quién dejar a mi hijo. Entonces le dije a Luisa, Luisa, por favor, me lo cuidas vos. Se lo di a mi amiga que había venido casualmente. Así que ellos partieron con 2 bebés de 5 meses y a mí me llevaron presa. Ahí comienza una parte de la historia que vamos a contar hoy, que vas a contar. Yo solo seré como un guía. Y entonces te propongo que vamos a un lugar acá que nos está esperando un artista joven que se llama Tomás Arabel, que no me he olvidado su nombre. Yo conocí a un concejal Arabel. Ah, bueno. Bueno, Arabel deben ser medios parientes todos, ¿viste? Como dice la gente. Son del sur, ¿no? Digo, del sur de La Rioja. Él tiene algo para vos y yo después te vengo a buscar. Bueno. Una sorpresa para mí. A ver, toma. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Tiojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Muchas gracias, muy linda, me encantó, me gustó mucho. Qué terrible, ¿no? Y bueno, históricamente cosas que van coincidiendo, ¿no? Las distintas guerras que desgraciadamente hoy seguimos teniendo y en varios lugares del mundo. Qué hermosa canción, no la conocía. Esta es de Víctor Jara. Ah, de Víctor Jara, sí, chileno. Sí, de Víctor Jara. Unas cosas hermosísimas en esa época, Víctor Jara. Muy lindas cosas. Sí. Muchas gracias, Muchas Tomás. gracias, Tomás. Sí. Te felicito, qué lindo. ¿Te gusta Víctor Jara también a vos? Sí, me gusta mucho la música de esa época. Ah, sí,
sí, sí, es muy rica la época esa. Vos tenés tu hijo Gracias. mayor que se llama Salvador por Salvador Allende, ¿no? Mi Puede hijo ser, se me llama, contó sí, alguien eso alguna y vez. se llama Ernesto por alguien más. Ay, me imagino. ¿Por qué Ernesto Salvador. él mismo Es lleva el mismo, Ah, Ernesto bueno, Salvador. qué Qué poeta. Y impronta, bueno, ¿no? era, y ¿Qué bueno, fue Salvador Allende en esa época, en esta América? y Salvador Allende fue como una luz en un país que tenía intereses muy fuertes, dominantes, y que se animó a hacer un montón de cosas y se animó a decir muchas cosas, a denunciar. Y bueno, y murió mientras denunciaba, porque le bombardearon la casa de gobierno mientras la Y hablaba. Víctor Jara murió asesinado también Sí, del mismo modo esos días ahí en claro, el Estadio de Chile, claro, que fueron 2 años antes de lo nuestro, del nuestro. otros años. La etapa de los golpes en la Claro, América. claro, En claro. primer lugar, Brasil, ¿no? Ahí Brasil comenzamos fue, sí, sí. Chile fue muy sonado por la cantidad de gente que mataron, ¿no? En esa famosa cancha grande de fútbol, gente detenida y muchísima gente. Y bueno, y nosotros yo creo que nos sacamos el premio de los que más tuvimos desaparecidos. Qué barbaridad, tremenda. Y bueno, Muchas gracias, Tomás. muchas gracias. Vamos a ir a otro lugar ahora y ahí ya nos quedamos. Te Bueno, juro que ahí nos quedamos. Vamos ¿no a ir pasemos más? No, Bueno, no, vamos a pasear vamos. ya con nuestros Qué lindo cuerpos, ¿no? camino, Sí, ¿eh? sí, Me ¿estás encanta. preparado Tan para...? alegóricos los diarios, Sí, ¿no? claro, Como además. caminando sobre la historia de alguna forma. Claro, bueno, más o menos lo que intentamos. Ah, sí. Está muy Acá, bien, está muy acá bien. tenés tu lugar. Mira, yo Espero traje, que te sientas cómoda. sí, me siento cómodo, me encanta el ambiente, cómo lo han diseñado al lugar. Está muy bien para recordar justamente este momento. Y yo traje, Pero no, todavía no me mostres. todavía no te muestro. Porque yo quiero que me contes Sí. algunas cosas antes. Dale, dale, dale. Cuando... Primero, querer contar o compartir que sos nacida en Buenos Aires. No, No, en Entre Ríos. en perdón, en Entre Entre Ríos. Ríos. Yo nací en La Que Paz, estudiaste Entre Ríos, sociología en Buenos en Aires, Buenos Aires, en la UBA. en la UBA. ¿Qué es la carrera de sociología? ¿Qué significa? ¿Qué estudia la sociología? Y bueno, estudia los problemas de la sociedad, los procesos sociales que se van dando. Está muy emparentada con la historia y con lo que tiene que ver con las estadísticas, con la demografía básicamente, ¿no? Los estudios de población. Sí, Vos sabés que cuando yo empecé a estudiar sociología, años 60, ya me estoy olvidando, no 63. importa, ya. Bueno, ¿Sos de las primeras sociólogas de Argentina? sí, 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 sí. no éramos muchos en ese momento, después sí creció muchísimo. Tenía una inclinación muy norteamericana, hacia la sociología norteamericana, te llenaba, no digo que no sea útil, pero veías cómo vivías con el enfoque de los norteamericanos. Muy Em, capitalista. Sí, muy funcionalista se llama, Funcionalista. funcionalista, todo en la sociedad tiene una función, cumple una Exactamente. función, los distintos actores sociales, las distintas, son funciones que la sociedad, ¿Y cuál era la contramirada, esa mirada que se fue norteamericana? apareciendo con mucha influencia de la historia, fue apareciendo de mano de esos sociólogos políticos, porque la sociología está muy ligada a la política también, y que empezamos a estudiar todo lo que estaba pasando en nuestra sociedad. A medida que la carrera se afianzaba, aparecían todos los problemas que tenía la Argentina, ¿no es cierto? Que no podía expresarse libremente el pueblo porque cada 2 o 3 años aparecía algún golpe marchita, militar, claro, y entonces cambiaban y volvían, y así. Entonces había pensamientos políticos proscriptos, no se podía hablar. La universidad, yo estudiaba en la calle Avenida Independencia, tenía un amplio hall de entrada. Entraba la policía montada adentro del hall de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras. Gases a lo loco, digamos, ¿no? Bueno, entonces era un país en el que no se podía pensar. Y la sociología quería pensar, digamos, ¿no? Así fue en ese 76 una de las primeras carreras cerradas Claro. y varios de nuestros docentes y compañeros desaparecidos. por supuesto. Desaparecidos y muchos al exilio, Sí, ¿no? sí. También. O sea que, ¿por qué elegiste sociología?
Mira, yo soy de Entre Ríos del campo, de Entre Ríos, de la zona rural. Sí. Y mi abuelo era un ganadero, no muy grande, pequeño ganadero, pero tenía sus vacas, y era descendiente de escoceses. Ah, mira. Entonces, ellos estaban los blancos acá, estaba la casa con una cerca y estaban los peones allá y en los galpones, ¿sí? Nosotros no podíamos ir a ese Atravesar sector, a ese lugar, nada, claro. por supuesto. Y cómo era nuestra casa, la casa que él tenía y la casa que tenían ellos. Yo siempre, no sé por qué, pero siempre miraba eso cuando iba al Notabas que campo. algo no estaba... Algo no éramos todos iguales para nada, ¿no? Bueno, a pesar de que había cariño y todo lo demás, pero no podías dejar de ver qué pasaba, ¿no? Bueno, eso me fue llamando la atención. Tanto es así que dentro de la carrera yo elegí materias afín con lo rural, así que fui estudiando más la parte rural, no la parte urbana de sociología. Bueno, en el año 69 que me recibí, 69, yo me recibí en el 69. año del Cordobazo. Claro, año del Cordobazo. Ya había ocurrido la Revolución francesa, digamos, el Mayo francés, Claro, el la mayo francés Revolución 68. y el pensamiento, Sí, digamos. sí. Bueno, y yo trabajaba en la universidad y trabajaba en el INDEC, el que hace las El INDEC, estadísticas. sí. Cuando tuve un ofrecimiento se llamaba Movimiento Rural Católico. Ya no está más tampoco, pero sería como el sector juvenil de la Iglesia Católica. Ellos estaban trabajando muy fuerte. Era un movimiento que se había creado en esos años como parte Sí. de la renovación de la Así es. Iglesia a partir del Concilio Vaticano Sí, y esto, exactamente. y se daba en distintas provincias de la Argentina, Claro. en las zonas rurales. Claro, porque el Concilio Vaticano había terminado en el 65, pero ya había muchos obispos con ese pensamiento. Bueno, ellos estaban haciendo mucho trabajo de promoción de comunidades rurales, como decís vos. Particularmente el que más se destacaba fue Chaco, Corrientes, con las ligas chaqueñas. La organización de los pequeños algodoneros, eran pequeños algodoneros, contra los que les compraban el algodón, las grandes desmotadoras, las grandes industrias. Bueno, y todo el tema de los precios y demás. Eran miles de algodoneros, miles de algodoneros. Entonces, a mí me contrató ese movimiento que pagaba muy bien sueldos para hacer un diagnóstico de los trabajadores rurales en La Rioja, y que ya estaba el movimiento Codetral funcionando, el norte de Santa Fe y Chajarí, Entre Ríos. Chajarí. Chajarí, que son los productores citrícolas, básicamente mandarinas. ¿Por ahí estaba el obispo de Devoto, por esa zona? Sí, sí, Claro. claro. Que era un obispo que tenía una También. pastoral muy relacionada a Claro. la idea de Angelelli. Exacto. Bueno, así que yo el año 71 estuve dividida en distintos meses en esos 3 lugares. Los últimos 3 meses del año, a partir de octubre, vine a La Rioja. ¿Qué referencia tenías de La Rioja cuando venís? Yo la conocí. Angelelli ya estaba. Ya estaba Angelelli. Yo había venido una vez a La Rioja cuando me recibí, que hicimos un viaje a dedo. Mis papás todavía no sabían, a dedo desde La Rioja, con otros compañeros. Fuimos hasta Famatina, porque ahí estaba el cura Pucheta, que era Pucheta, muy jesuita. amigo, claro, y el cura Dinilo. Y Lo Dinilo, conocía claro, también, cómo no. Nosotros y fuimos a visitar las sierras en San Luis con el cura Dinilo 2 años seguidos. Gente de clase media y clase alta, porque él buscaba a los estudiantes y los jóvenes de clase alta para llevarlos a la sierra a ver cómo vivía la gente, ¿no? Entonces un mes pasábamos en la sierra. Yo creo que eso también a mí me fue abriendo el ojo, digamos, ¿no? También veía gente muy sacrificada en distintos lugares. Mucha de esa gente también no existió más, la limpiaron, ¿no? Bueno, y
Mi papá había estado trabajando en La Rioja un tiempo, o sea, yo conocía La Rioja, pero poco. Realmente me sorprendí mucho con la pobreza rural que encontré. ¿A qué lugar vas directamente? Eh, Aminga, a Minga. Ahí Aminga, estaba ya organizado el movimiento rural católico. el movimiento rural estaba organizado en dos líneas, no solamente en La Rioja, digamos, Sí, en La en La Rioja. Rioja, yo creo Catamarca, algunas provincias, en dos líneas. La línea de los campesinos, que ellos le llamaban campesinos a los pequeños productores o trabajadores rurales. Que tenían un pedazo de tierra, un Los poquito. campesinos eran los que tenían pequeñas Peque- cantidades de tierra, minifundistas, generalmente en una zona donde había muchos de ellos, a lo mejor una persona, un latifundio, uno que tenía más tierra. Y por otro lado, los trabajadores rurales, que eran los peones. Claro, Con que eran esos- los más los desahuciados. peores de toda la cosecha, sí. Con esas dos líneas quería trabajar y trabajó Angelelli en el campo, ¿no? Eso es lo que vos encontrás cuando venís a Minga. Cuando yo vine, había ya gente de movimiento. Y la otra línea de movimiento rural eran los maestros rurales. Ah, sí, es que tengo Los una maestros referencia para que rurales, hagamos después. claro, Sí. porque en esa época se crearon muchas escuelas rurales en La Rioja y había que capacitar y darle este enfoque de la iglesia, digamos, ¿no? El enfoque de justicia, de denunciar los atropellos. Eso era una de las líneas de trabajo que había también, ¿no? Así que cuando yo vine estaba además no solo organizado el movimiento, sino que en Aminga ya había un grupo trabajando del movimiento rural católico, que eran los que promovieron la cooperativa, junto con La creación de la cooperativa Ecodetra. ¿Y cuál era tu trabajo específicamente, Maritina? Mi trabajo era visitar, conocer la gente, e ir viendo qué es lo que ellos iban queriendo hacer, digamos, ¿no? O sea, cómo pensaban organizarse. O sea, estaban todos los cargos elegidos, tenían personería jurídica, pero ellos estaban esperando la tierra para empezar a trabajar. Pero ellos querían saber cómo, y tenían buscar técnicos que los ayudaran. Tuvieron el asesoramiento de asuntos agrarios, se llamaba en esa época agricultura, y la capacitación de la gente esa, ¿no? Antes de continuar, Sí. es necesario que contemos qué eran estas tierras de las que estamos hablando, Sí. y por qué surge la necesidad de crear una cooperativa que finalmente se crea. Claro. El grupo estaba formado por Rafael Cifre, que Sí. murió hace un año. Acá tenemos un libro. Ahí está, de Rafael. Rafael, una edición que hizo de Sí. Pej, muy joven. Vos lo Sí. conociste así, Sí, Rafael. vivimos ahí con Claro, él. sí, después Sí. se van al exilio. Claro. Sí, Carlos Di Marco. Carlos Di Marco, que era su compañero, que está en esta foto, mira. Acá está Carlos Ahí Di está Marco. Carlos, y ahí está Gracias, Manuel. Rafael. Acá está Rafael, Sí. Carlos Di Marco y Monseñor Angelelli. Claro. Esta me parece que ya es en el exilio. Veo Puede esa ser, foto. puede ser todavía. Acá Tito Paoletti. Acá las Sí, creadoras de los movimientos de maestras rurales. Sí, ahí Chichi está. Zamora y esta señora que era en el movimiento de Buenos Aires, que Angelelli se pone... Ella es entrerriana. Ah, Entrerriana. Entrerriana de Paraná, vive todavía, tiene Sí. 90 años. Vive muy bien, estaba ella, muy, muy bien. Y Angelelli la convoca para organizar casualmente... La un línea movimiento de maestros rurales. De los maestros Y rurales, junto a Chichi Zamora. tuvo mucha fuerza en esa zona de la costa y en Famatina, Campana. Sobre esa todo zona. ahí. Pero también... Ella también. En los llanos fue Sí. fundamental la participación del movimiento docente en la creación de los sindicatos de los mineros también, sí, ¿no? la OMA, La OMA. Ahí pertenecía mi marido. A ese Ahí sindicato. estaba, ellos tuvieron mucha participación. sí. O sea, estaba como muy claro lo que era la participación en la formación y en la educación rural, Claro, pero también el trabajo en la tierra. exactamente. Ahí quiero que cuentes esto Bueno, que te... entonces, digamos, porque Angelelli lo que decía desde el principio es que una iglesia post-concilio, una iglesia comprometida, los curas, los laicos comprometidos,
tenían no solo que, digamos, hacer realidad los preceptos cristianos era buscar la justicia, ¿no? Y la promoción humana en todos aquellos campos donde hubiera injusticias, en el económico, en el social, en el político, en el jurídico. O sea, la Iglesia no tenía que conformarse con vivir situaciones de atropellos donde la dignidad de las personas no se respetara. Entonces, la dignidad de las personas por arriba de todo, digamos, y bueno, entonces a partir de un diagnóstico que Angelelli hizo, seguramente hablando también con la población acá, cuáles eran los principales problemas que había en La Rioja, ¿no es cierto? Los pequeños productores, los trabajadores, los peones rurales, que a pesar de haber, mira, hay tanto para contar de los trabajadores rurales, no se respetaba ninguna ley para nada, que se respetaba en otras provincias, se respetaba acá. A la gente les hacían mentir cuando venían las inspecciones de trabajo, ¿no? Una línea es esa, la otra línea es la distribución de la tierra, ¿no es cierto? Claro. Y ahí enganchamos con qué pasaba en Aminga. Así es. En Aminga había una propiedad que en ese momento se llamaba latifundio. Hoy no, tal vez no le quedaba un poco grande, pero era una tierra que estaba a cargo de los Asalini, los dueños, eran dos hombres que habían tenido un comercio importante. Eran los que más, y se habían ido apropiando de parcelas pequeñas y agua, ¿no? Entonces eso se había concentrado y mientras tanto la gente fue perdiendo su modo de vivir, su forma de vivir, que era poder cultivar, poder tener nueces, poder Que vender además no pasas. tenían el agua. Claro, y además no tenían el agua. El control del agua al menos, claro. Estas dos personas murieron, dos hermanos solteros, con diferencia de una semana, ¿no? Uno murió creo que en Mendoza y otro en La Rioja, murieron ¿Y sin herederos? tanto. Uno tenía una hija, como decían, natural, la hija, pero nunca lograron que no se reconociera. Los que quedaron con esa tierra eran los administradores, que eran 4 personas que vivían en La Rioja, ¿no? En La Rioja capital. En La Rioja capital. Y que no les interesaba demasiado eso, eran profesionales, no voy a decir los nombres ni las profesiones, pero digamos, ellos tenían su vida y su economía armada acá, digamos, ¿no? No les interesaba demasiado, pero defendieron, impulsados por los que eran dueños de la tierra, y defendieron los intereses. Ah, sí. Esos intereses a muerte, ¿no? No estaban interesados, pero tampoco... Pero tampoco iban a regalar nada, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces se fue formando, por un lado, el movimiento pidiendo la tierra. Estábamos próximos, iba a haber elecciones pronto también, ¿no? Iba a haber elecciones. Esto era el año 71, fines del 71, ya el 72. Se anuncia que iba a volver la democracia. Claro. Bueno, hay una reunión con un político, bueno, el que fue presidente, gobernador y presidente después, Carlos Menem. Carlos Menem, que él aseguró que iba a trabajar por la cooperativa. Esas tierras quedan finalmente abandonadas. Quedan abandonadas porque esta gente cada vez, los administradores cada vez menos se interesaron, entonces los cercos se fueron descuidando, no se podaron más, se regaban mal, todo el mundo les robaba cosas porque estaba, y bueno, hasta que finalmente no terminó la cooperativa. Bueno, esa decisión, todas las decisiones que se fueron tomando hasta formar Codetral y después, se fue tomando en asambleas de las personas que no tenían tierra. La condición era ser obrero rural o tener una parcela muy chiquita, ¿no? Entonces se hacían grandes asambleas de 40, 50 Claro, pero para el lugar y la época era mucha gente. Era mucha gente, varones, mujeres, y bueno, donde se fue explicando que lo que se vaya haciendo iba a ser por decisiones que tomaran ellos, participativas, ¿no?
Entonces había un modelo que fue muy exitoso a lo largo del tiempo, ahora también existe, que es una cooperativa hecha para trabajadores rurales en Tucumán, Campo Herrera. Ah, Campo Herrera. Campo Herrera, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Ahí fue un ingenio estaba en muy malas condiciones, fue expropiado por el gobierno de Tucumán, el gobierno militar también. Se formó una gran cooperativa y eso anduvo maravillosamente bien, apadrinado por el INTA. Acá se quería hacer algo parecido, nada más que con menos gente, más chiquito. Así que las decisiones se tomaron así, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tierra, necesitamos agua para poder trabajar. Y mire usted ese cerco que nadie lo atiende, qué sé yo, miren esos duraznos que no los riegan, qué sé yo, y bueno, y nosotros acá de este lado que no tenemos nada, ¿no? Entonces se fue tomando la decisión. Por otro lado, yo sé que los técnicos de Movimiento Rural, bueno, y seguramente Angelelli también, fueron consultando los organismos provinciales que podían dar una mano y que en principio estuvieron a favor, entre ellos asuntos agrarios, ¿no? Los campesinos, Sí. vamos a llamarlos campesinos. Sí. Esa participación primera, este movimiento, Sí. estas asambleas, había un gran entusiasmo y había un protagonismo. Por primera vez me parece... Claro, alguien les muy- llevaba el apunte a lo que ellos necesitaban. Exactamente, Claro, sí, era sí. por primera vez alguien les Los prestaba escuchaba, atención, los escuchaba. escuchaba. Esto de ser protagonistas en Sí. algún momento, ¿se mantuvo siempre o el miedo o la amenaza o el amedrentamiento fue apagando ese impulso o Yo esa no creo, pasión? no me parece que hayan tenido miedo, ¿no? Lo que sí, ellos tenían perdón que mejor me aparto un minutito, pero te quiero pintar Por la favor. vida de estas personas. Ellos tenían unos ranchos de quinchas, digamos, ¿no? Ranchos de quinchas, piso de tierra, un fuego en el medio para colgar una olla, digamos, para poner algo, los peones rurales, ¿no? Había un almacén famosa, no la voy a mencionar ahora, pero le pagaba a los obreros con comida vencida. O sea, vos podías, esto me dieron, y agorgojado, podrido, con eso le daba a la gente. Esto no pasó hace tantos años, ¿eh? Eso no pasó, pero yo nunca había visto eso. Hasta en Entre Ríos la gente vivía en ranchos de totora, pero bien hechos, cómodos, con colchones, con catres. Acá la gente dormía prácticamente en el suelo, ¿no? Andaban en pata totalmente, había que caminar no sé cuánto para encontrar agua. O sea, vivían muy mal. Además de este trabajo, se instalaron ahí en Aminga las monjas de la Asunción. Sí, Las monjas de la Asunción, una congregación que vino a La Rioja casualmente, este flujo que decíamos al Claro, principio, claro. de gente que vino a sumarse a la Sí. pastoral de Sí, Monseñor Angelelli. bueno, yo creo que estaban en el barrio Matadero. En el barrio Matadero, exactamente. Esas monjas, también en un rancho acondicionado, formaron, no solamente hacían tareas religiosas, sino enseñaron a coser, a tejer, todas las cosas que podía enseñar. Promovían promoción social, ¿no es cierto? Y se hicieron muchas mujeres y muchas familias amigas de esas monjas, les respetaron mucho, ¿no? Bueno, salud, si podían dar una mano también. La gente estuvo firme porque, digamos, después después de que murió Angelelli, de que mataron a Angelelli, por supuesto que también un montón de gente fue presa varios años, Sí, ¿no? antes de llegar a eso, por favor, porque uno piensa que conocemos por ahí las historias, pero seguramente hay más de una Sí. persona que por primera vez está escuchando esta historia, Sí. porque por ahí creemos que hablamos demasiado y no hablamos tan demasiado de ciertas Sí, cosas. sí. ¿Por qué generó tanto rechazo Codetral
a punto que un diario como el Diario El Sol de Álvarez Saavedra pusiera tanto énfasis en atacar y en perseguir y en difamar. Claro, que es algo que cuesta entender. A mí me cuesta entenderlo también porque, digamos, como en la provincia de Tucumán, te pongo el otro ejemplo, fue posible hacerlo, pero es que allá nadie se puso en contra de la iniciativa. Acá había gente que tenía su buen pasar y todo, yo lo entiendo así, pero quería defender los intereses de los dueños de la tierra. En este caso eran los administradores. Entonces, cuando vos sabés que hubo una ley, ¿no es cierto? Que Sí, era dos vamos, proyectos de ley. vamos a eso. Claro, entonces yo creo que es la Perdón. defensa de los intereses de los dueños de la tierra. Exactamente. Que aunque tenían 8 hectáreas y a lo mejor iban a pasar a tener 12 o 15, pero lo mismo, los peones rurales no podían acceder a la tierra en ese momento. Acá hubo una, ¿cómo podríamos llamarlo? Porque se dio la defensa de los dueños de la tierra, que eran un grupo, pero además por defender esa cosa porque los campesinos no tenían derecho a esto, pero además había un encono con una iglesia que venía, iglesia como institución que había sido tan tan estructurada, tan pacata y tan demás, y esta ruptura también, ahí se encontraron estas dos cosas muy fuertes, ¿no? Yo creo que sí, porque el Concilio Vaticano había sido pocos años antes, y si bien había habido obispos argentinos, también, digamos, sacando sus documentos, pero estos cambios en la iglesia no fueron aceptados por mucha gente muy conservadora de la costa. Claro, y esto pasó acá. Pasó particularmente en las áreas rurales, donde todos esos documentos no se conocían, nadie conocía dónde quedaba Puebla ni dónde quedaba Medellín, digamos, y mucho menos si se habían juntado obispos de todo el mundo, de toda América, y que habían concluido que la iglesia tenía no solamente que hacer asuntos religiosos, sino que debía trabajar en la promoción humana y en denunciar injusticias. Por un lado lo positivo, promover, pero otro lado también denunciar lo que estaba mal, la injusticia. Eso no se entendió. Vos sabés que yo digo que creo que hay dos razones principales por las cuales se genera este gran conflicto. El de base es los intereses de los dueños de la tierra, y como una especie de prejuicio con que ese negro deslucido, sucio, zapatilla rota, no va a ser igual que yo y va a tener un pedazo de tierra, digamos, no. No tiene derecho directamente. La ignorancia, ¿no es cierto? O sea, la ignorancia de ponerse a pensar de que si a Minga había posibilidad para toda esa gente, no sería lo que es hoy. ¿Sabés qué pasó con todo ese latifundio a Salini? Se terminó destruyendo totalmente porque al no utilizarse el agua, le sacaron el agua, por supuesto, se la dieron a otra gente, a los mismos productos, o sea que eso es baldío. Y se están vendiendo algunos lotes para vivienda urbana. Si eso hubiera trabajado, la gente no se hubiera ido, hubiera habido fábrica, hubiera habido más bodega, hubiera habido actividad. Hubiera habido un poco más de dignidad. Claro, o sea, la ignorancia, el conservadorismo y esta cuestión que se fue metiendo, que la iglesia era esa iglesia, hacía poco que se había dejado de rezar la misa en latín. Hasta mediados del siglo pasado la misa se hacía en latín y todavía se rezaba la misa con la espalda a la gente, ¿no es cierto? Entonces, este obispo era todo como una revolución. Empezaron a asociar cosas, bueno, si están promoviendo esto es porque son como los judíos allá, como en Israel, el kibutz, ¿no es cierto? La tierra colectiva, la explotación colectiva. El comunismo. Claro, exactamente. Mientras que en la Argentina había otras experiencias de trabajar la tierra en forma Y que de hecho hoy siguen habiendo Mirá, esas experiencias Campo que se Herrera pueden contar. pasó de producir caña de azúcar, ahora tiene industria.
Fines de la dictadura de la NUCE, se convocan elecciones y una de las banderas de la campaña de Carlos Saúl Menem para la primera gobernación de La Rioja fue casualmente la promoción de Codetral, la tierra para quien la trabaja, Ujú. en donde el movimiento rural, como decíamos, y la pastoral diocesana, pero también la línea editorial del diario El Independiente, Ujú. acompañaron de manera social, cultural, religiosa esta promoción. Sí, Y por el otro lado, como marcábamos hace un momento, el diario El Sol, que pasa a ser la voz de aquellos que defendían lo arcaico, los intereses de los dueños de la tierra y demás. ujú. Esto se finaliza en 2 proyectos de ley para Codetral. Así es. Sí, ¿Cómo fue los dos esto? proyectos de ley son uno del diputado, que no me voy a acordar el nombre ahora, de Villa Unión, yo creo que no me acuerdo si es Villa Unión o Vinchina. Bueno, Vinchina. Él defendiendo el proyecto de la cooperativa, o sea, de Como trabajar estaba en forma previsto, como estaba como estaba pensado por las pensado en los planes, organizaciones y ¿no es demás. cierto? Que era muy importante porque entonces se distribuían los roles, incluso había lugares para las mujeres, para los jóvenes, o sea, absorbía más mano de obra además. Y el otro, de los conservadores, ¿no es cierto? O sea, de los intereses de que la tierra siga reforzando, estando en las mismas manos, los que tenían Improductiva. más tierra y más agua. Em, Defender la propiedad privada. Totalmente, la defensa de la propiedad privada. Ambos eran del peronismo, los dos proyectos, pero uno expresa el peronismo conservador completamente y el otro el peronismo que ya estaba empezando a absorber estas nuevas ideales, digamos, ¿no? Empezando, el peronismo siempre dijo la tierra para el que la trabaja, o sea que era ser Era una bandera era peronista. una bandera peronista. Bueno, esto fue muy movilizado, ¿no es cierto? Se tomó la legislatura, Ah, sí. Bueno, entonces, ¿y la ley finalmente qué pasa en la votación? triunfó la conservadora. La conservadora. Bueno, Ahí yo hubo estuve un como diputado asesor. Santirso, Santilso, Alfredo Santirso sí, fue definitorio. sí, Y estuvo el diputado Delfo Brizuela, padre de Pocho Brizuela, que fue el gran defensor del otro proyecto, claro. ¿no? Em, y bueno, además hubo con policía, Y ahí generó todo un movimiento claro, social claro, sí, reclamando por eh, esa ley. claro, Hubo una se vivió como una traición de Carlos Menem a la promesa seguro, electoral. seguro. La gente lo vivió de esa manera, las Yo creo organizaciones que también. mucha gente también y quedaron como muy, te hablo de la costa, de la Sí, zona sí. de allá, ¿no? De Aminga, que él había estado sentado en una reunión con ellos, diciendo una cosa, y después en los hechos, aunque él no hizo el proyecto, pero sí favoreció que se hiciera, ¿no es cierto? O sea, sí, en gran medida sí se vivió como una traición, ¿no? De alguna manera. Mientras tanto, ahí los famosos 13 entredichados, ¿no? 13 personas que públicamente Los cruzados. ¿Vos decís los cruzados de la fe? que los cruzados de la La fe. fe. Claro, por un lado, ellos, bueno, los cruzados es una figura de la Edad Media, ¿no es cierto? De la Edad Media. Créeme. O sea, se Los inspiran en la Edad cruzados Media. eran los que iban a buscar el Santo Tierra Grial, Santa, claro, la Tierra la Santa, ¿no es Tierra cierto? Santa, claro. Hacían esas exactamente. cruzadas infernales, claro. dejaban a las mujeres con los cinturones de castidad puestos Sí, y se iban pensando que claro. esa misma idea retrógrada. Que ellos eran los únicos que tenían la verdadera religión, defendían lo cuidaban al padre Virgilio, que ya era muy viejito, porque Que era el cura de la representaba, zona de la costa. claro, representaba a esa religión que había sido cura muchísimos años, el padre Virgilio. Claro, los cruzados de la fe empezaron, digamos, a atacar todo lo que era Codetral, ¿no?
Bueno, ¿Pero atacaban a la iglesia o atacaban a Codetral y atacaban a la iglesia pero encubiertamente era Codetral? ¿Cómo era ese juego medio perverso? estos otros informales se organizaron para hacer recorridas y bueno, en esas recorridas tiraban con armas, con grandes manifestaciones y bochinches, destruir el lugar donde vivían las monjas, destruir el lugar donde estaba la gente del movimiento rural. Echaron a Angelelli y algunos curas a pedradas, ¿no? Claro, cuando Angelelli va a Anillaco, bueno, lo echan, lo apedrean, ¿no? Lo apedrean. Y ¿Vos vivías ahí cuando ocurrió no, todo esto? yo no vivía ahí, pero mi marido es de Amenca también, así que estábamos continuamente, y formamos parte de todas estas manifestaciones y cosas. Porque vos finalmente en La Rioja encontraste tu lugar, A mí ¿servía de me algún gustó modo? mucho La Rioja y bueno, yo me enamoré de La Rioja y de mi marido, así que nos quedamos a vivir en La Rioja, ¿no? En la ciudad de La Rioja. Sí, yo hice acá el resto de mi vida, desde los 26 años. Bueno, y me fue muy bien, gracias a Dios. Em, Fuiste 2 veces detenida, ¿no? Sí. Después ¿Cómo fue? Habías contado el golpe, pero Ah, no, vos seguías vinculada con todo este movimiento a pesar de que Codetral había por sido una supuesto. derrota. Mira, una vez nos detuvieron, que te conté esa parte. Cuando yo todavía vivía en Amenga, ya empezaba el movimiento contra Angelelli, año 71, ya empezaba. Y empezaba la disconformidad con la cooperativa. Entonces una noche nosotros vivíamos los 4 en una casa vieja en la parte de arriba, de Amenga arriba, una casa vieja muy grande. El cuarto de adelante tenía herramientas, lazos, cosas de la gente, de la gente que nos había prestado la casa. Bueno, y nosotros teníamos 2 cuartos para nosotros. En una dormíamos con Susana, en otra dormían los 2 muchachos, y una cocina que la había arreglado Cáritas. Vieras vos la gente de Cáritas, qué solidaria, pues tenía un equipo muy importante, Angelelli. Todos estaban, Lili Pauletti, estaban todos compenetrados con esa solidaridad, con ayudar a que creciera, y bueno, particularmente el proyecto de Amenca. Entonces, nos despertó una tremenda explosión a las 3 de la mañana, más o menos, no me acuerdo, 3, 2:30 de la mañana. ¿Qué habían hecho? Nos habían hecho explotar un cartucho de dinamita. La dinamita era muy usada en esa zona, la gente lo usaba para romper una piedra grande para que el agua pasara, o sea, era una cosa manejada a nivel rural, la dinamita. Inmediatamente llegó la policía. Inmediatamente nos pusieron un rótulo que nosotros habíamos hecho explotar una bomba, ¿no? O se nos había explotado una bomba. Bueno, Que estarían armando para algún atentado. Claro. Claro. Así que nos llevaron presos, la Policía Federal vino también a la mañana, nos llevaron presos, nos trajeron presos a La Rioja, donde era la Policía Federal entonces, que es ahí frente a la escuela Castro Barros. Sí, donde está el Espacio de espacio la provincial de memoria. la memoria. Exacto. Bueno, ahí inmediatamente Angelelli se movió, ¿no? Estuvimos presas unas horas, y solamente nos tomaron declaraciones. Seguramente esto año 71, Angelelli habrá, y los abogados que se movían también con Angelelli, ¿no es cierto? Ricardo Mercado Luna, Ricardo Juan Mercado Luna. Rojo, eran Argeo Rojo. claro, y Delfo Brizuela, Y Delfo Brizuela. padre. Bueno, no sé si habrán sido ellos en ese momento, pero a nosotros nos dejaron ir, pero nos pintaron los dedos y eso nos quedó como un antecedente para después. La segunda vez que estuve presa fue en el año 76. Yo te había empezado a contar de que a mi marido le habían llevado preso ese mismo día Así es. y a mí me llevaron presa unas horas después y yo dejé el niño a cargo de otra persona, ¿no? El Salvador Ernesto Ernesto. De Ernesto Salvador. Ernesto Salvador. Ernesto Salvador. Bueno, al otro día se dieron cuenta de que era una perejil yo para lo que ellos pensaban, pero no te imaginas el despliegue que fue. Rodearon la manzana con camiones del ejército.
qué era yo, pero no sé, era súper, no sé qué sería. Muy peligroso. Los Yales vivían en la cuadra siguiente. Los Yales. También los Yales le hicieron un circo Claro. terrible, un circo terrible. Bueno, todo parece que en realidad era un intento de inmovilizar cualquier reacción al golpe, me parece a mí, porque nadie se iba a tragar que nosotros, ¿qué éramos? No. Esas fueron las 2 veces. Después estuve otra vez más presa, pero ya en el 79. Ah, sí. Sí. ¿Y ahí por qué? También por Y la- ahí porque alguien nos denunció, éramos 4 o 5 mujeres, nos denunció que éramos un grupo de mujeres guerrilleras, ¿no? De Año mujeres 79. guerrilleras, año 79. ¿Y eran mujeres riojanas todas? Eran en distintos lugares de La Rioja. Yo no las solamente creo que conocía a Ángela Chacón, que es la hermana de Raúl Chacón, pero ya no vivía en Catamarca. Bueno, ahí sí estuve presa 20 y tantos días. Y me preguntaron de todo, no me ¿Sabían quién torturaron. eras vos? ¿Todos tenían? Teníamos todos los registros, sí, pero no había por qué, digamos. Así que al mes nos dejaron salir. Tu marido en un momento pierde el trabajo también, ¿no? Porque cierra la fábrica. Cierran la fábrica. Pero la empresa se portó muy bien en la época que... Yo sí perdí el trabajo, el mismo 24 de marzo perdí el trabajo también. Yo trabajaba en acción social, sería, ¿no? De esa época, pero nos echaron a todos, a toda la camada de desarrollo social, de acción social, esa noche que nos metieron presa, pues no me metieron solo presa a mí, metieron presa a todos mis compañeros, salvo el director. Y el director parece que había denunciado a toda su gente y nos había Ocurría metido presa. frecuentemente. Sí, esto. sí. Miedo tuvimos después de las detenciones, porque ¿qué pasó? ¿Qué siguió haciendo él? No sé si los organismos de inteligencia o había alguna persona, bueno, seguramente organismos de inteligencia, nos tocaban el timbre a las 3 de la mañana, cada tantos días. ¿Y qué pasa? Tenemos que ver cómo andan, cómo A están. las 3 de la A las 3 de mañana. la La mañana. gente que los había detenido. Sí, la misma ¿Esto cuánto gente nos tiempo siguió duró? yendo. No, ponele 3 o 4 veces más, 2 o 3 veces más. Así nos siguió como, de alguna manera, hostigando. Yo creo que eso es hostigar, ¿no es cierto? Así que yo todos los días, una ¿Vivían cosa, con miedo? yo tenía miedo porque además tenía hijos chicos, había nacido la bebé y más chica. Tenía 2 bebés prácticamente, hijos. Entonces yo todas las noches daba gracias a Dios cuando los podía tener cenado, leche para el otro día preparada, la ropita limpia, porque no sabía si me iban a llevar porque la vecina enfrente se le había ocurrido que yo era guerrillera. Hubo mucha delación sin causa, como para vengarse de alguna cosa que a lo mejor uno había hecho, no sé, o dejado de hacer, no lo sé. Pero fue una época difícil, esa muy, muy difícil. Yo cuando llegó la democracia di tantas gracias y pensé que a lo mejor, que Dios quisiera que nunca más, ni mis hijos, ni la Argentina volviera a pasar por lo que nos tocó pasar, ¿no es cierto? A pesar de todos estos golpes, estos dolores, porque también son dolores, ustedes eligieron quedarse a vivir en este lugar. Sí, sí, Lo ves en el tiempo. sí. ¿Qué ves de esa Rioja que conociste en el 70, en los 70? Es una muy buena pregunta la que me haces, porque yo hoy busqué rápidamente, pero al final no traje nada, estadísticas de ese momento de La Rioja, ¿no? La Rioja, como te decía, era muy pobre. Yo quería presentártela en cifras. La Rioja durante casi un siglo tuvo la misma cantidad de población en los censos, o muy parecida. No aumentaba demasiado, bueno, amiga congelada, porque tuvimos un éxodo muy importante en la primera mitad del siglo XX, ¿no? La peor década de la población que se iba, quiero decir que se iba al sur, que se iba a Buenos Aires, a otro lado, a buscar trabajo. Las mujeres de sirvienta a Buenos Aires, la mayoría de las mujeres pobres de Claro, este lugar. claro.
los jóvenes a trabajar al petróleo o al carbón, y venían en el carnaval, conocían una novia, se casaban o lo que sea, y se la llevaban. Yo creo que La Rioja ha mejorado sensiblemente, muchísimo. Vos, no digo que no haya pobreza, pero aún en las zonas rurales de capital, yo estuve por Ruta 5, Ruta 6, yo creo que se han producido muchos cambios. ¿Y por qué? Yo pienso que Angelelli, a lo largo de su corta estadía, que estuvo en La Rioja 8 años, él marcó líneas por qué es lo que había que mejorar, recuperar la dignidad. El trabajo de los sindicatos, el trabajo rurales, no rurales, las empleadas domésticas, bueno, todo eso, digamos, marcó, hizo una especie de plan de lo que había que mejorar en La Rioja como provincia. Y mal o bien, el gobierno de Carlos Menem y los otros gobiernos que lo sucedieron, fueron, y la gente misma, es pechador el riojano, ¿no? Lucha por que le mejore su barrio, lucha por tener vivienda, ha mejorado mucho. Yo creo que yo lo comparo con mi Entre Ríos natal, y veo que la gente acá es más progresista, quiere más, digamos, ¿no? Quiere vivir mejor. ¿Y las deudas pendientes? Mira, la deuda principal pendiente, entiendo yo, para que La Rioja pueda mejorar aún más, es la generación de fuentes de trabajo, más fuentes de trabajo. La gente de acá, cuando tiene trabajo, no es verdad que sea floja. Es floja aparentemente porque no tiene posibilidades de trabajo. O a veces también porque los jefes no saben. Yo también fui jefa, estuve a cargo del Consejo Deliberante 3 años. Cuando la gente tiene alguien que le enseñe y alguien que le exija y que le trabaje la moral, qué bien que hace esto, qué bien que aprendió, la gente tiene ganas de salir adelante. No es que sea floja. Yo no estoy de acuerdo con que la gente de La Rioja sea floja, no es así. Yo no lo veo así, mi experiencia no fue esa. Mi experiencia fue que cuando yo pude ofrecer algo y lo supe manejar, la gente salió adelante. ¿Cómo hubiese sido la vida de los pueblos de la costa si Conetral hubiese crecido y afianzado? Y hoy tendríamos una bodega más próspera de la que tenemos, que la verdad que la que tenemos se fue abajo, está en manos privadas ya. Hubiésemos tenido otras fuentes de trabajo, porque se hubieran podido hacer muchas cosas, hubiera potenciado la fabricación de los dulces, quién sabe, tendríamos una fábrica de alfajores de la zona, tendríamos muchas otras cosas a partir de lo que producía la misma tierra. ¿Y en la conciencia de ese pueblo? Indudablemente ese pueblo tuvo una frustración muy grande con lo que pasó, ¿no? Con lo que pasó, que yo creo que quedó muy dolorido. Lo veo a mi cuñado, ¿no? Mi cuñado estuvo también preso varios años. Ellos no levantaron cabeza más de esa frustración. No levantaron cabeza. Tampoco tuvieron trabajo. Claro. Tampoco tener trabajo significa no poder, si tenés una familia, no poder darle lo mínimo para que viva dignamente. En cuanto a ropa, en cuanto a vivienda, en cuanto a que los chicos tengan zapatillas, en cuanto a que vayan a estudiar, ese tipo de cosas. Eso no lo pudieron nunca conseguir. Entonces yo veo en esas personas, digamos, muy frustrados, salvo los que tenían algún empleo o alguna profesión que les permitió de alguna manera salir adelante o irse de ahí. Pero el pueblo en sí, prácticamente yo diría que como que se está muriendo, digamos, ¿no? Y no solamente, tal vez no solamente, el que sigue viviendo y tiene mucho empuje sigue teniendo es Anillaco. Pero
en general los pueblos esos conservan lo que alguna vez tuvieron a gatas. Es una pena porque hay tantos recursos de turismo, de todo tipo, pero no se logra confeccionar algunas cosas se han hecho, pero no se logra confeccionar algo que movilice más, digamos. Sí hay, digamos, plantaciones de cultivos de alto rendimiento, las cerezas, probando nuevas cosas, pero que todavía no tiene gran impacto. Acá había algunas Sí. cosas que que no vimos finalmente. Estos son de las movilizaciones Sí. en la lucha junto al pueblo por un gobierno obrero y popular. El FIP, fue el Frente de Izquierda Popular. Sí. Codetral evita el éxodo de Amingue, esto que hablábamos antes, Sí, ¿no? El éxodo. claro. La Rioja, otro de las cosas o de los hechos que tiene así como marca es el éxodo, ¿no? Claro, sí, es una de las cosas que caracterizó. Ese éxodo se para, como te digo, el punto más bajo fue la década entre el 60 y 70 del siglo XX. Cuando empieza el parque industrial, yo creo que el parque industrial fue lo que fue empezando, el detonante para subir, ¿no? Empezó a subir en esa década, estamos hablando del Y empezó a 80, subir la población. cantidad de gente. Pero porque hubo Cantidad de empleo, una migra hasta hacia adentro. Tuvimos nosotros gente que vino. gente que vino y gente de acá que encontró trabajo en el parque industrial. Claro, ¿Y sí? exactamente. Como vino mucha gente a La Rioja, hubo que hacer muchas viviendas, generar nuevos barrios. Por otro lado, 3 universidades se instalaron acá. Se hizo la Universidad Nacional, ¿no es cierto? La Barceló, ¿no es cierto? La Universidad Tecnológica. La tecnología. Y detrás de eso vinieron otras. Me pregunto muchas veces en relación a esta historia nuestra como pueblo riojano, ¿no? ¿No tendemos a veces a melancolizar un poco nuestra historia y quedarnos un poco... Puede ser que por algunos momentos, pero la realidad no te permite mucho tiempo eso. Mirá el sacudón que estamos pasando en este momento, ¿no? Un sacudón en general, político, ¿no es cierto? Económico, pero sobre todo político, porque no sabemos cómo va a terminar esto. Hasta como que está, a mí me parece, hasta en juego la misma democracia. Entonces, primero, no tenemos derecho a dormirnos sobre los laureles. Hay que seguir insistiendo en todas las cosas que faltan, ¿no es cierto? No hay que olvidarse la historia y hay que contársela a los hijos y a los jóvenes. Todo esto que nos ha tocado vivir, digamos, ¿no? Y hay que seguir luchando por mejorar la situación. Ahora tenemos trabajo, pero se están cerrando muchas fuentes de trabajo. Realmente, me da la impresión como que estamos en un árbol de un olivo que lo está sacudiendo el viento y hay muchas frutitas que se caen y se pierden. Es la impresión que tengo. ¿Somos un pueblo esperanzado? A mí no me gusta mucho la palabra esperanza. ¿Ah, no? No. Pero entiendo que es una palabra que dice Sí, mucho que en dice ciertos mucho. momentos, ¿no? Sí. Hay un poco de eso en nosotros, yo en este tengo- legado histórico que tenemos y de memoria. Yo creo que el pueblo de La Rioja es un pueblo luchador. Por ahí en algún momento baja la cama, pero tiene una historia de lucha, la tuvo. Pero también mide sus posibilidades. Tampoco se va a alargar cuando tiene una pared demasiado fuerte enfrente. Son procesos, yo siempre digo que los procesos sociales tienen su curso, como los ríos, digamos, y uno no sabe en qué momento. La gente va como madurando cosas, ¿no? Y en algún momento, si tiene necesidad, eso va a explotar. Eso ha pasado siempre. Pero en eso sí tengo esperanza. ¿Son una mujer creyente? Sí, soy creyente y creo mucho en Dios yo, y creo que no, yo sabes, le pido a Dios que no triunfe el mal, ¿no? Tengo hasta esta cuestión de vernos tan azotados como estamos ahora,
pienso que hay como algún mal detrás, digamos, a lo mejor es medio demasiado religiosa mi O explicación. quizás Ujú. tendremos que pensar qué es lo que no hicimos y que tendríamos que haber hecho. Sí. El otro día, Callarnos, por ejemplo. claro, Ese. el otro día escuchaba a Lucrecia Martel, una realizadora de cine salteña, que decía que posiblemente no hemos podido imaginar un futuro más humano Mm, y que todavía podríamos tomarnos el tiempo de imaginarlo, ¿no? claro. Y ahí recobré un poco De esperanza. no le llamo esperanza, pero me animé un poco, Está bien. porque si no podemos imaginar, Mm, ¿qué nos queda? claro, ¿No? seguro. Seguro, seguro. Yo creo que no hay que dejarse vencer. O sea, yo tengo esa impresión, como te digo, estar subida a un árbol y que se está azotando el viento, pero no por eso dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. Ahora trabajo como voluntaria en una fundación que trabaja con niños, con adolescentes, muy conocida, Línea Padre Paolini, cura Paolini. Eso es Qué lo que hago valioso. muchas horas por día. Y nosotros vamos, por lo menos los que están hace mucho en la fundación, van viendo cambios en la gente. Y hay que tratar de hablar cuando uno pueda hablar y decir lo que uno piensa. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias a ustedes. A los pocos días de llegar Enrique Angelelli a La Rioja, en agosto de 1968, dijo en la primera entrevista que dio al diario El Independiente una cosita muy pequeñita que he tomado para nuestra cierre. Sí. Dice: Monseñor, asumimos al hombre nuestro así como es, Ah, con toda la riqueza de su cultura, con todo lo que trae desde allá, desde el indio, una dimensión que también incorporó Angelelli, con toda la riqueza de su historia, y lo queremos hacer un hombre que responda a la última palabra de la técnica, pero con la riqueza interior que tiene que tener, que es lo que lo hará feliz. Entre todos tenemos que jugarnos y comprometernos, no solo como individuos, sino como comunidad. Ya no podemos declamar que existe hambre en el mundo, no podemos teorizar que existe mucha gente que no tiene la cultura que debe tener todo ser humano, que hay hermanos que no tienen techo. No, hay que buscar darles el techo, el pan, el trabajo, la salud, la cultura, hacerlo un ser humano como Dios manda. Muchas gracias. El vino entibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que irás el vestigio